Hola, estás en un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde nunca se sabe lo que puedes encontrar, pero seguro te entretendrá. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de este episodio. ¿Qué pasa, chaval? Hola, amigo, otra vez por aquí. Amigo Josep, ¿qué tal? ¿Cómo andas por Valencia? Muy bien, hombre. Se acerca un evento que entre ciertos amigos nuestros puede que sea factible. No quiero desvelar mucho porque igual se estropea, porque es de esas veces que dices tú, tengo que tantas ganas de que suceda que no quiero contarlo, pero si sucede va a ser muy guapo. Probablemente, claro. Yo no quiero pensar nada ni decir nada y así que todo fluya. No vamos a forzar. Sí, además de estas veces que dices tú, cuanto más lo arreglo, más se estropea. Porque si empiezo a buscarle, darle forma, luego resulta que cambian los planes y al final no se hace donde yo quería, no va a ser como yo quería, no va a ser donde yo quería ni cuando yo quería. Entonces vamos a dejar que fluya y veremos como que salga sol por antequera, como también se suele decir por aquí. Sí, aquí hay una frase para eso que decimos que es pensat y fet, que es nada, pensado y hecho, y que es pues las cosas, nada, casi sin pensar dices, me apetece hacer, hago, pim pam, y es como mejor sale muchas veces el tema. Cuando le empiezas a dar más vueltas y a montar y todo, se parece que suben las expectativas y se acaba liando un poco más. Bueno, pero yo ya he dejado mi moto limpia. Yo espero que la tuya también esté limpita para el evento. ¿Yo tenía moto? Es que ya ni me acuerdo. Venga ya, tío, no me digas que no la has vuelto a coger desde que el Cansino subió. No. Que yo, búscate una excusa, tronco, que tienes moto, que eres un privilegiado, que hay muchos de los que nos escuchan que no tienen ni tiempo para poder coger la moto y otros que no tienen, que sí que tienen tiempo pero no la pueden coger, o que quisieran tener tiempo pero quisieran tener moto, su mujer no les deja, el trabajo no se permite, los pañales tampoco. Un saludorón, por cierto. Bueno, un saludo y enhorabuena por su nueva paternidad, que también hay que decir las cosas como son, que ya está deseando que el niño ya empiece a andar para poder montarlo en su nueva moto, que todavía no la tiene, que también estamos esperando que se compre su moto. Pues no, hombre, no la he cogido por ahí, pero al menos limpia sí que está, porque el último episodio que grabamos con Antonio me dio vergüenza reconocer que lleva 2 meses todavía que habíamos rodado en lluvia, ya estaba sucia y fui a lavarla, al menos eso sí que está. Pero bueno. Yo fui a lavar la mía precisamente porque yo compré en AliExpress, como buen tieso que soy, unos reflectantes para las llantas que ya cada vez les he cambiado varias veces los neumáticos. Las anteriores pues ya estaban arañadas, estaban dañadas y ya habían perdido el color amarillo clásico que tenía mi moto. Entonces compré unas de AliExpress que eran teóricamente reflectantes, pero resulta de que no eran del diámetro de la llanta de 21 ni tampoco eran de la llanta 18. Entonces al deformarlas, el plástico protector que tenía por fuera se había despegado. Al despegarlo, pues la parte que era amarilla se había perdido en ciertos trozos, que quedó chunchurro, quedó muy feo, y dije, voy a buscar otras en AliExpress para que sean más bonitas y así sustituyo unas por otras. Pero ahí, amigo mío, para poder montarlos bien hay que desmontar la llanta y ponerlo en un caballete donde yo me pongo, me lío, pero eso era un coñazo. Y para colmo, las que yo había comprado, que más o menos eran del diámetro, porque eran unos para 21 y otros para 17, era un coñazo ponerlas. Y digo, ¿sabes lo que te digo? Que le den por culo las pegatinas. Se va a quedar la llanta negra, pelada y mondada como venía de serie, que tampoco queda tan mal. Y cuando ya monté las 2 llantas, que por coñazo, por cierto, me duele los riñones todavía, digo, pues mira, pues ni tan mal, ¿eh? Así es como estaba la moto cuando yo la compré, era de serie, nueva, negra, ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que me gustan mucho las pegatinas, tío. Lo reconozco. Eres un hortera. Pero bueno.
Pero hoy no estamos aquí para hablar de tus pegatinas ni tus horteradas, creo yo. Bien dicho la parte en la que has dicho horterada. Bueno, ya habíamos quedado pues, en que grabar un episodio con un chico al cual yo encontré a través de Instagram y te pasé para que tú te pusieras en contacto con él y le echaras le dieras tu visto bueno, como buen becario que tú eres, y como ya semiprofesional de esto, como ya con este badaje que tienes de episodio tras episodio, grabando, que esas veces que tú me dices, oye, Vampi, ¿qué te parece esto que he encontrado? Y te digo, deséchalo. ¿Qué te parece esta chica rubia, guapa? Dile que sí. Y cosas así. Pero encontré una cosa en Instagram que yo te pasé y, bueno, cuéntame, ¿qué te pareció? Me pareció interesante, porque, bueno, es eso de que siempre tienes la duda de mil cosas que te pasan a diario, de si has de decir las cosas o no has de decirlas. Dices, cada uno es mayorcito y que se lo organice, o si se entiende o no se entiende, o si te hacen caso o no te hacen caso. ¿Me debo quejar? ¿Debo no quejarme y seguir y que cada uno se busque lo suyo? Y bueno, esta persona que me pasaste es de la opción del... Voy a decir las cosas claras y voy a explicarlo, y aparte bastante claro que nos lo explicaba. Y bueno, lo que tú has dicho, contacté y vamos, casi que en el primer momento ya me estaba respondiendo y diciéndome que sí, que para cuándo, que corre. Y bueno, pues aquí lo tenemos hoy. Buenas noches, Dani. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Daniel. Oye, una pregunta facilita antes de que mi becario me la robe. ¿Tú dónde te encuentras físicamente? Yo estoy en Tarrasa, cerca de Barcelona. Muy bien. Habría que preguntarte, la pregunta también muy recurrente por la que suelo empezar, ¿tú eres motero de siempre? ¿Eres motero de la crisis de los 40? ¿Con qué moto crees tú que te consideraste motero? Pues mi primera foto en una moto es, yo qué sé, debería tener 1 año y medio, 2 años, y era encima de una Bultaco. Hostia. Tiene el récord de el más joven que ha pasado por el podcast subiéndose en una moto, ¿eh? Sí, además con una moto mítica, una de marca de la casa, de marca española, Bultaco. Sí, además mi padre aguantándome y mi tío al lado, que eran 2 fanáticos del motocross, en Barcelona. Y sí, es la primera foto que tengo, no recuerdo, porque claro, era muy pequeño. Pero vamos, yo era de los de ir al tío vivo y montarme encima de la moto. O sea, no era de los del avión ni de los de nada. Yo a la moto siempre. Entonces tú no tendrías problema en los 14 años, cuando te sacarías la licencia o lo que fuera, de decir una moto, no te pondrían ninguna pega. Pues no la pedí. No, a los 14 años estaba estudiando y la verdad es que era bastante mal estudiante y no sacaba buenas notas. Y luego, con el tiempo, a los años, en unas pruebas que me hicieron, resulta que me vieron que tenía altas capacidades y tirando hacia atrás, ¿no? Pues vieron que sí, que realmente las malas notas era simplemente que me aburría en las clases. A partir de que hicieron, antes de hacer las pruebas, ya estaba en la universidad, ya saqué muy buenas notas. Y cuando llegaron me dijeron, pues, tienes altas capacidades, cosa que también tiene mi hijo, pobrecito, pues ya tiramos para adelante, ya a muerte. ¿Y la afición de la moto? ¿Con qué moto te consideraste motero? Pues la primera vez que me monté en una moto, ya con conocimiento, fue con mi abuelo. Y era una Derby Variant, que me dijo, ¿quieres llevarla? Y le dije, por supuesto que sí. Hombre, por favor. Y él se subió detrás mío y, no sé, debería tener yo unos 12 años, posiblemente. Claro, yo tengo, este abril cumplo 50, o sea que no había ni policía, mucha policía por allí, ni había nada. Y nos dimos una vuelta por el polígono hasta que me caí con él y me dijo, vale, te vas a montar una moto, pero no más conmigo. Pero sí, una Derby Variant, la primera. Mola, ¿eh? Mola.
Esa sensación de decir, soy yo el que maneja un cacharro que se mueve cuando le doy al puño y no sabes tú si el freno delantero está en la mano derecha o en la izquierda, me da igual, pero yo esto lo estoy acelerando y esto está andando. Y quieres más, poquito más. Hasta que fue al suelo porque no encontraba el freno realmente. O sea que sí. Así fue. ¿Y qué moto te compraste? Pues ya fue bastante más tarde. Ya empecé a trabajar bastante joven, bueno, con 18 años. Aunque hasta los 16, 17 estuve trabajando con el taller de mi madre, en un taller de confección, y bueno, toda mi familia es policía local. Y me presenté a las oposiciones y las saqué. Fue el segundo de la oposición. De unos cuantos que se presentaron, bastantes. Y ahí dije, con mi primera nómina, me parece que va a caer una moto. Y fue una Africa Twin, una 7,5. Joder. Menudo estreno, una Africa Twin. Es que me dijeron que era tranquilita. Maquinón, tronco, maquinón. No fue tranquilita la moto, no iba tranquilita. Tú, yo creo recordar de que tú rondabas el 1,70 m, metro 70 y pico largo, casi 1,80 m, ¿no? Sí, 1,87 m. 1,87 m, un tío grande, o sea que la África no te pegaba tampoco, o sea, no era una moto que no te pegara. No hacía falta rebajarle sillón ni nada así. Habría que verte montar la Africa Twin. Yo esa moto la vi en catálogo, tío. Esa moto tardé mucho tiempo en verla por las carreteras. Esa moto y la Super Teneré, esas dos motos que salieron de portada en el Mazmi, creo que era el Mazmi 7, una cosa así. Max Mix 12. Como era Tony Peret y José María Castel, los dos que organizaban los Mazmi. Los dos tenían uno una Yamaha y el otro tenían la Honda, las dos motos así, el super africana, el super guay, super chachi. Y decías tú, aparte, yo solamente la vi en catálogo, en catálogo no, en la típica revista de motociclismo. Son motos que yo tardé en verlas porque eran motos que no todo el mundo la tenía, y aparte el tipo trail no se llevaba. Lo que se llevaba todo el mundo era tener motos R, y no motos R, motos, lo típico FZR 600, ZZR 600, las típicas motos de carretera. Había poca gente que le gustara el trail, pero esa moto marcó un antes y un después en el mundo trail. Marcó un antes y un después en el mundo trail y en mi mundo también, porque fue la primera moto que utilicé para hacer viajes. Cuéntame eso de los viajes. Pues en unos días que me dieron de fiesta en el curro, me planté en Pirineos sin querer, porque no llevaba ni ropa, ni llevaba mochila, ni llevaba nada. Y claro, aquí en Pirineos me queda muy cerca, me queda a unas cuantas horas. Y cuando me di cuenta, estaba en Viella, mi madre me llamaba y me decía, oye, ¿dónde estás? Pues lejos, tardarás mucho en venir, un poco. ¿Qué escueto eres? Algo pasa. No ha pasado nada, no me he caído, estoy bien, pero posiblemente tarde unas cuantas horas en volver. Claro, ya me tenían por, bueno, pues ya volverás, ¿no? Ya trabajaba de policía ya de hace un par de años y bueno, yo hacía más la mía, ¿no? Pero sí, mi madre me dijo, te has ido lejos, ¿verdad? Hoy, y pues quizás sí, un poquito. No lo tenía preparado, quizás me tendría que haber cogido algo de ropa. Te falta decirle que me conoces, madre. Como si te hubiera parido, hijo, como si te hubiera parido. ¡Qué golfo! Esto se ha vuelto a repetir en el tiempo, por eso, ¿eh? Con la siguiente moto también se repitió ya con mi mujer. También se repitió, ¿el dónde estás? Suenas muy lejos. Ayeco, cuando respondes Ayeco. Suena el ruido de la nieve cayendo, ¿no? Una ventisca por ahí raro. Oye, ¿tu mujer ya montaba moto contigo? Pues no. Mi mujer, cuando yo empezamos a salir, que es mi segunda mujer, que le gustaban las motos porque había ido en moto ella y demás, pero no había hecho ningún viaje en moto realmente, no había hecho
se había dado vueltas por el pueblo en moto, básicamente. Y cuando probó el viaje en moto, lo siguiente que dijo es: oye, cuesta mucho eso de sacarse el permiso de conducir de moto. Y dije, pues es tanto como ir a una autoescuela y pagarla, o sea, no tienes ningún problema. Pero tengo el B, puedo ir con una 125. Y le dije, pues mira, tardamos nada, cogemos el 1000 anuncios, Wallapop o lo que sea, y te buscamos una 125 y te empiezas a dar vueltas. Y su primer sitio fue el parking, o sea, ahí empezó a dar vueltas por el parking, luego la llevé a un polígono. Pues más que nada porque la recta fuera larga y los días de semana no hay nadie. Y lo siguiente que le dije es, bueno, ahora ya has vuelto en una recta, ahora da la vuelta a la manzana. Lo que no le dije es que no podía dar la vuelta a la manzana porque estaba prohibido y tenía que volver hasta la calle de abajo, que ya era circuito. Ya había tráfico, ya había semáforos, ya había de todo. Y cuando volvió con una cara de susto. Dijo, pero me has mandado hasta allá abajo y tenía que dar la vuelta. ¿Has vuelto? Sí. Pues ya podemos ir donde quieras. Te voy a decir una cosa, Dani, eres una mala influencia. Bueno, tan mala no seré porque lo siguiente que hizo fue media transpirenaica con una 125. Con una trail 125, pero sí que se hizo media transpirenaica ella solita. Conmigo delante y demás, y un grupito más, pero vamos, como una campeona la primera. Esas son historias que marcan un antes y un después. Además, sí, con historias como esa, ya luego no lo puedes decir a tus hijos, no puedes hacer tal cosa, si tú precisamente eres el que la has hecho y mamá te ha acompañado. Bueno, te explicaré ahora. Más adelante te explico la que me soltó mi hija cuando me vio después de mi pequeño percance en Francia. Bueno, continuando con... Me dijiste que tuviste una Africa Twin, ¿la siguiente cuál fue? Pues la siguiente, aguanté la Africa Twin todo lo que pude, porque soy una persona que me gustan las motos y me gusta cuidarlas mucho, y me gusta conocerlas, y esa moto la desmonté y la monté como 25.000 millones de veces. Tenía mi caja de herramientas y sabía perfectamente qué es lo que fallaba, qué es lo que no fallaba, qué es lo que me tiene que llevar de recambios y qué no, y he hecho lo mismo en la siguiente moto que tuve, que fue una BMW, una F800 GS del 2008, nada más salir de fábrica, y la he aguantado hasta ahora. O sea, y exactamente igual que la Africa Twin. Tengo mi caja de herramientas y la conocía a la perfección. De casualmente yo también conservo esa moto. Me tengo que reír porque se ha hablado mucho en este podcast sobre la rubia. Yo tengo el modelo también del 2008, el otro color. Estaba el gris elegante, como se le dice en el foro, y estaba el amarillo macarrilla o la avispa, como también se le decía en el foro. Yo conservo la amarilla y negra, la rubia, como le llamo, con sus defectos y virtudes. Evidentemente fue una moto que salió en el mercado y marcó un antes y un después en ese sector del trail donde habían desaparecido precisamente las Africa Twin y las Teneré Super Teneré, que eran las 700, 800, y llegó BMW y dijo, bueno, pues aquí en este nicho de mercado pues marco a las 800 y a las F650, que también tenían el motor 800, y ahí se quedaron que bueno, que ya te digo, fue un éxito de ventas por eso, porque no tenían competencia, entre comillas. Pero claro, bajo mi punto de vista, los defectos grandísimos que tenían esas motos era que no tenían las suspensiones delanteras regulables, por ejemplo. Eso de que tú seguías teniendo cámara, una cosa que era incomprensible y obsoleto en la época en la que salió. Eran no defectos de fabricación, pero eran, yo creo que, formas de abaratar coste para una moto que ya de por sí era cara, porque partía de 9.400 euros, si mal no lo recuerdo. Podías elegirla sin ABS, podías elegirla sin ordenador a bordo, sin los intermitentes LED, pero todas esas cositas son las que molaban, con lo cual ya te embarcabas en casi 11.000 euros perfectamente. Todo esto sin meterle maletas, que eran otros 1.000 euros prácticamente más. Yo sigo estando muy contento con mi moto, con sus defectos, como he dicho antes, porque para mí tenía bastantes defectos. Luego había muchas campañas, salieron muchas campañas.
el pasador del eje delantero, el famoso manguito, el aforador de combustible, creo que recordar que también tuvo una campaña, pero no precisamente el de la bomba de combustible, que fue uno de los males endémicos que tenía nuestra moto con el tema de la temperatura. Y otro mal endémico, que lo tienen todas realmente, que tarde o temprano mueren, es por el estator. Pero la nuestra, con el tema de la temperatura, como va refrigerado por el propio aceite, pues termina muriendo entre los 50 y los 100.000 kilómetros aproximadamente. Normalmente se van a los 60-70. Quitando esas pequeñas peguillas que tenían, la moto sigue siendo una moto totalmente factible y totalmente funcional. Tenemos a Charlie Sinewan, que le ha dado media vuelta al mundo con ella, también con sus peguillas, y súper cargado. Y él decía que teniendo una buena suspensión, pues con estas motos es indestructible, es imparable, la puedes llevar a cualquier sitio, pero que evidentemente para ir cargado, lo primero es llevar unas buenas suspensiones capaces de llevarte a esos sitios. Y es una moto muy válida. Hay mucha gente que la ha hecho muchísimos kilómetros. Hay un récord, creo que está actualmente como a nivel español, pero creo que está más allá del tema europeo. Nuestro Íñigo Zabaleta va por los 828.000 kilómetros. La última foto que yo vi en Facebook. Pues la última que tengo yo se acerca al millón, casi. Y se ha comprado un 850, que la última vez que también vi el 50 kilómetros iba por los 82.000 kilómetros. O sea que apague, vámonos. Ese hombre tampoco para en casa. No. Este hombre tiene mucho tiempo libre, mucho. Pero también es verdad que él está enamorado de su moto, porque evidentemente también la ha mejorado todo lo que se le puede mejorar, que ya lo he comentado. Ya no tiene las llantas tubular, tiene puestas llantas sin cámara. De hecho, creo que es el segundo juego. Las últimas que ha tenido ya son las doradas, no son las negras con las que yo la vi. Le ha puesto sus suspensiones al día, le ha puesto sus juegos de pegatinas protectoras, de depósito de chasis, de todo. La moto está tal y como debería de venir la moto de serie. Evidentemente es una moto que está personalizada al propietario del uso que le da. Porque Íñigo no solamente la coge por carretera, ha hecho mucho campo, y me consta porque conozco a gente que ha andado con él, aparte de lo que siempre hemos visto en el foro. Entonces, estamos hablando de que no es que sean unas motos fiables. Evidentemente, tú coges una moto y no dejas de echarle dinero y tienes moto para hasta que se te acabe el dinero. Pero si a ese motor le haces todos tus mantenimientos, te haces todas sus revisiones, le haces todo su... y no necesitas cambiarle, yo qué sé, abrirle porque se te ha ido junta de culata o abrirle porque se te ha ido el motor en sí, se te ha ido un cilindro, si el motor sigue funcionando, tú lo que le toque, mantenimiento, embragues, aceites, el estator, y luego a la moto, por lo que le toque, rodamientos, pastillas de freno y reglajes de suspensiones, lo que le toque de aceites y demás, y tienes moto para muchos años. Y en el caso de Íñigo, pues ahí la tienes. Una moto que tiene, si mal no recuerdo, que creo que también es del 2008 o 2009 aproximadamente, y casi 1 millón de kilómetros, ¿eh? Y la ha llevado a Marruecos y se ha dado vueltas por ahí. Y sí que es cierto que tiene sus males, sobre todo en temas de suspensiones. Pero bueno, es lo que decías, conociendo la moto y conociendo sus defectos, te lleva a cualquier parte. Ahora con esto que decías que habías empezado, bueno, que ibas con tu mujer, habíais hecho con la 125 el Pirineo, ¿habéis seguido viajando de esta manera, así, cada uno en su moto, o habéis ido los dos, ella acompañándote, o incluso sí. O tú acompañándole a ella, también puede ser, vamos? Sí, ella no ha parado ya. O sea, desde que empezó con la 125... La siguiente fue una 6,5, cuando ya pudo sacarse el permiso de conducir. Y de ahí coger la 6,5 y decir, ¿por qué no nos plantamos en Asturias? Pues porque, mira, no sé, no tengo fiesta. Pues vamos a coger fiesta y nos vamos a Asturias. Venga, va. Coger y plantarnos en picos de Europa con la 6,5 por carretera, por autopista, por todo, y lo traiga todo. Todo, me da exactamente igual.
Pues los viajes que soléis hacer son a nivel nacional por la península, o habéis salido fuera también, así viajes internacionales más largos. Pues ella trabajaba en lo que aquí es el SEM, que es el Servicio de Emergencias Médicas, las ambulancias de Cataluña. Y claro, por su trabajo trabaja 24 días y tiene 3 días de fiesta. Entonces había que juntarse más o menos las vacaciones y juntarse los días para poder hacer un viaje largo. Entonces, claro, salir del extranjero se hace complicado. Claro. Se hace complicado salir desde aquí. Pero bueno, ahora por suerte es autónoma y si ella se junta sus días y se junta sus cosas y como se puede llevar el trabajo donde quiera, pues ya me ha dicho que él ya tiene problema. Con que tener buen equipamiento, buen casco, se apunta a lo que sea. Había un libro, de estos pocos libros que yo he leído en su día, que decía, ¿para qué vas a ir a casa del vecino si todavía no conoces la tuya? ¿No? Porque tenemos esa obsesión de ir a Cabo Norte, de ir al extranjero. Hemos visto el Tour de Francia y queremos ver esos sitios que hemos visto solamente en la televisión. Pero tenemos una España que hay que comérsela, tío. Tenemos una España, una tierra aquí a 2 pasos, con comunidades que están en esa periferia, en ese perímetro de 400 kilómetros, que no te la acabas. Es que no te la acabas, tío. Con la pandemia, una de las cosas que nos enseñó es que cuando decían no podemos salir de la provincia, de ese límite provincial que no podíamos salir, de que podemos hacer 1.600 kilómetros, en el caso de, por ejemplo, de Huelva, y descubrías o redescubrías pueblos que decías tú, coño, pero si es que, claro, es que te acostumbras a salir, que quieres ir siempre fuera de Huelva. Siempre vamos a ir a otro sitio, y otro sitio, y otro sitio, y otro sitio. Pero cuando te das cuenta de que tienes que ir a 2 pasos, como quien dice, pues sitios que no se te hubiera ocurrido ver como no sea por culpa de, por ejemplo, la pandemia. Cuando decimos de ver en el extranjero y dices tú, pero si aquí al lado tenemos Pirineos, Asturias, tenemos sitios que dices tú, joder, macho, y yo luego la gastronomía, el conocer la moneda, el de llegar a un sitio y decir, hostia, me he quedado sin calzoncillo. Pues te vas al chino de la esquina, que sabe perfectamente hablar español, y compras lo que te hace falta. Vas a la gasolinera y, hostia, se me ha antojado un paquete de, yo qué sé, de algo que está en la gasolinera. Eso a lo mejor te vas a otro país y con otras hablas, con otra cultura, y otros horarios de comida, como nuestro buen amigo Luis decía, en Francia a partir de las 5 de la tarde no se te ocurra ir a cenar. ¿Cómo me estás contando? Pues sí, por ser ese otro tipo de costumbre. Y están acostumbrados a que a las 7 de la tarde ya no vayas a cenar porque está todo cerrado. Aquí en España no. Aquí en España tú a las 7 de la tarde te paras la moto, ya es de noche, te das tu paseo, conoces el pueblo, conoces la población, ves sus costumbres, su gente, y luego te vas a cenar. Y después te tomas una cerveza allí con el paisanín que está allí, que te cuentan 1000 historias del sitio. Por eso te digo que muchas veces queremos ir a casa del vecino cuando todavía no conocemos la nuestra. Eso suele ocurrir mucho y yo creo que mucha gente piensa, bueno, ya me daré una vuelta por España cuando tenga más edad. Cuando sea más viejo ya me daré una vuelta por aquí y ahora que estoy más joven, estoy más fuerte, pues me doy una vuelta por fuera. Yo tengo la suerte de que, bueno, los idiomas se me dan bien. Inglés y francés los hablo bastante bien y salir fuera no me supone ningún impedimento, sobre todo en el idioma, ¿no? Pero sí que es cierto que te das cuenta cuando haces Pirineos, cuando haces picos de Europa y cuando miras Google Maps que te es fácil llegar hasta Cádiz, por ejemplo, en un par o 3 de días y no es tan fácil llegar a Cabo Norte porque está muy lejos. Tienes que cruzar media Europa y cuando has cruzado media Europa todavía te queda lo mismo en Noruega para poder llegar a ver una bola, ¿no? Y sí que es cierto, sí, pero esa mentalidad de conocerlo de fuera primero sí que deberíamos cambiarla. Sobre todo los motoviajeros, deberíamos cambiarla. El problema está en que como vemos a esos motoviajeros que nos enseñan
coño, que se puede viajar por Francia, que se puede viajar por África, que se puede viajar por... Y al final decimos, coño, pues Marruecos nada más que tienes que cruzar y estás en Marruecos, y a partir de ahí pues el Atlas, hacerte la típica foto en el desierto, que a todos nos gusta. O, por ejemplo, aquí en el sur lo que nos gusta es hacer la típica foto en la nieve. Que aquí para ver la nieve hay que irse 800 kilómetros hacia Sierra Nevada. Por ejemplo, en tu caso, que tienes aquí en Barcelona, que tienes acceso a Pirineo, como quien dice, lo tienes a un par de horas. Francia lo tienes también, creo que a un par de horas o 3 como mucho. Entonces, claro, yo Portugal lo tengo a 50 minutos. Y yo he hecho acampadas en Portugal a 1 hora y media. Yo he dicho, me llega a un sitio donde no hay nadie, sé que no molesto, monto mi tienda y digo, joder, macho, estoy yo solo aquí con mi música, con mi cosa, y digo, y a 1 hora y media estoy otra vez en mi casa. Que realmente, y sin embargo estoy fuera de España, que es poder decir, estoy fuera de España. Mira, recuerdo, anécdota vampi. Está muy buena. Esta es muy buena. Se me ocurre la feliz idea del fin de semana de Jerez, ¿no? Del Gran Premio de Jerez, pues todo el mundo se va a Jerez. Y a mí se me ocurre la feliz idea de ir al Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar no está cerca, está a unas 4 horas aproximadamente sin pisar autopista, ¿no? Siempre pensamos en no pisar autopista. Claro, me coincidió la parte en la que todo el mundo iba a la vorágine de Jerez, con lo cual yo me encontré allí con un mogollón hasta que luego me pude desviar. Digo, no piso a Jerez ni de coña. Nada más que por el hecho de no llegar a Jerez, sino encontrarme con el mogollón de motos que me encontré en el tráfico, que iban todos al mismo sitio, pero no estuve precisamente en el epicentro de toda esa vorágine de motos y madre mía. Total, que conseguí separarme y al final llegué al Peñón de Gibraltar. ¿Qué hago? Nada más que entro en el Peñón de Gibraltar, te enseño el DNI, te dejan pasar la frontera, lo primero que hago es llamar a mi familia. Digo, adivina de dónde estoy hablando. Estoy hablando desde las Islas Británicas. Me pegué el vacileo y la chulería de decir que estaba en el extranjero. Digo, mira, te voy a enseñar. Y te mandé una foto haciéndome un selfie con la bandera de Gran Bretaña detrás. Qué huevos los míos. Por pegarme el vacileo de decir, y la chulería de decir que estaba fuera de España. Eso es así. Hombre, por favor. Así somos los españoles, que nos encanta vacilar de lo que otros no tienen. Bueno, aquí lo tenemos fácil también en Barcelona, porque piensa que Alpes está a 800 kilómetros y te plantas allí en nada, y en la moto más. O sea, en un momento te encuentras allí, al día siguiente ya estás dándote una vuelta por los Alpes, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si miro mi mapa de seguimiento de Google Maps, que parece que no nos guste, pero sí que está ahí y nos gusta mirar a ver por dónde hemos ido, sí que me pasa también con otros motoviajeros, sobre todo del sur, que ellos tiran más para el sur y nosotros tiramos más para el norte. Y algunas veces hemos dicho, oye, pues ¿por qué no quedamos en medio y nos vamos, yo qué sé, al oeste? Y tiramos para Portugal o tiramos para donde sea y así nos vemos entre todos, ¿no? No hace falta que haya una concentración, es simplemente coger y decir tal día en tal sitio. Nos vemos por Toledo, nos vemos en Madrid directamente y tiramos para Portugal y nos hacemos una ruta por Portugal, una TED por Portugal, por ejemplo. Así fue como se creó en el foro el puzzle. El puzzle fue una excusa de cómo reunirse los de aquí con los de allí con los siguientes y los siguientes con los de siguientes y poder reunir las piezas de un puzzle que previamente se había mandado por correo y que cada uno de las provincias, por así decirlo, tenían en su poder para juntarse y era una excusa muy chula para poder encontrarnos. Así es como realmente se crean las quedadas de los foros, en los coches, los foros en las motos, en cada una de nuestras marcas. Y en el caso, por ejemplo, del podcast Estado Civil Motero, así fue como se creó la primera quedada de Linares, donde se encontró un mogollón de gente que no se conocían y, bueno, pues ahí estaban contando batallitas que habían escuchado en el podcast Estado Civil Motero, que desde luego hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas. Pues si te digo que soy uno de los creadores del
el foro F800 GS. Coño. Fue una locura de 4 pirados que nos juntamos con esa moto y nos juntamos un día en Valencia en una casa de madera y dijimos, ¿por qué no hacemos este foro? Y dijimos, pues venga, adelante, lo tiramos para adelante. Y bueno, por problemas médicos después tuve que dejarlo y me supo bastante mal porque yo vi eso, empecé a ver ese del puzzle y demás, pero ya no podía participar y no podía hacer nada. Es que sí. este foro creció un mogollón en poco tiempo y no todo el mundo que tenía F800 estaba en el foro, porque yo me encontraba a lo mejor, en la parte de vuelo no había muchas motos, pero sí que había algunas y te parabas a lo mejor y le decías, oye, ¿tú has estado en el foro? ¿Y eso qué es? Te decían algunos. O tú le decías, pero ¿sabes que tu moto tiene una campaña del manguito? No me jodas. Y te miraba el manguito y te decía, hostia, es verdad, pues esa se ha salido un poco. Digo, pues pásate por el foro y pregunta por el Bumpy. O pregunta por el Colets, o pregunta por Chono, que ahora es el presidente. Colets, sí. Había gente muy, muy emblemática. Hace poco grabé un episodio con Chagüe. Con Chagüe, sí. Un tío, te digo, un tío que de esos tíos que te pegas todo el puñetero año hablando con él, bueno, escribiendo con él, intercambiando sensaciones y posts y otro post y contestando otro post y dando tu versión de cómo te ha parecido esto. Y lo desvirtualizas en una quedada que se suele hacer allí en Cádiz, en Caños de la Meca, donde Quillo, que sigue siendo, sí, es el propietario del camping de Caños de la Meca, exactamente. Que aunque él ya no tiene BMW, y ahora se pasó al lado negro, al lado naranja, a su preciosa KTM 990 blanca, que es preciosa, por cierto, pero nos sigue ofreciendo un sitio donde poder reunirnos. La mayoría vamos en coche, bueno, van en coche, yo todavía no he ido en coche, sigo yendo en moto siempre que puedo, y nos reunimos gente que no nos hemos visto nunca, tío, que no hemos visto solamente allí y porque vamos a vernos, y desvirtualiza a esa gente con la que te has escrito, yo qué sé, mogollón de veces, tío, mogollón de veces. Y ya te digo, me encontré con Chague y digo, hostia, tío. Y la verdad es que si ya molaba escribirte con él, tenerlo de enfrente y desvirtualizarlo y reírte, mola más, tío. Mola bastante. Pues fue una época muy bonita y fue una época que recuerdo con alegría, porque el buen ambiente que había y la gente que nos juntamos y el ambiente que había cuando hacíamos una quedada, la verdad es que sí, la verdad es que no lo he encontrado más, la verdad, no lo he encontrado más. El calendario, el famoso calendario donde cada uno ponía sus fotografías. Tú no serás el que iba desnudo, ¿verdad? ¡Cobarde! No. Había una fotografía de uno muy guapa donde desmontó la rueda, la usó como taparrabo y el casco, el único que llevaba el casco, para que no se le viera evidentemente el careto, y la rueda trasera que la tenía puesta de taparrabo. Una foto muy chula. Luego las típicas fotos que poníamos cada uno de fotos de postureo, donde luego se hizo un calendario. Se hicieron un par de años o 3 por lo menos calendarios. Creo que tengo que tener todavía alguno por ahí. Sí, yo hice un par de compras conjuntas, una bastante grande que fue el tubo de escape, y después hicimos otra compra conjunta, también bastante grande, con los faros, y ahí Hacienda llamó a mi puerta. Hacienda llamó a mi puerta y me dijo, a ver, caballero, dígame usted qué está haciendo, qué está ocurriendo aquí. Ese dinero que entra, estas importaciones que está haciendo usted desde Italia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y nos metieron un palo en casa. Un palo que estuvimos años para poder salir de ese palo. De hecho, mi nick pues ahora es Fuga, es exactamente el mismo, soy ahora Fuga en moto, pero mi nick dentro del grupo era Fuga. Y con los problemas que tuvimos dejé de escribir porque claro, pensaba que me estaban siguiendo por todas partes gente de Hacienda, ¿no? Y la gente decía, hostia, se ha fugado, ¿no? El Fuga se ha fugado. Y no, al final expliqué, tuvimos problemas graves y tuvimos que pagar como si fuéramos importadores y como si fuéramos una empresa. Y salió de la economía familiar. Recuerdo que aquello fue un movidón.
Pero bueno, ahí fue la época en la que, bueno, Hacienda abrió los ojos y vio que se hacían compras conjuntas y quería sacar tajada, evidentemente, de todo. Oye, lo de las compras conjuntas de los Leo Vince, aquello fue una hecatombe, ¿eh? Salieron Leo Vince por todos lados, de carbono, de aluminio. Madre mía, yo esa me la perdí. Esa me cogió mal económicamente, aparte que en casa yo no podía hacer caja B, como bien algunos que me contaban que tenían caja B, pero me perdí esa compra y la verdad es que me arrepiento mucho porque ese ha sido el único tubo de escape que me ha gustado, no estéticamente, sino por el sonido. Tenía un amigo mío, el Tiesto, que sí compró uno, no lo compró en compra conjunta, se lo compró aparte, pero cómo sonaba su moto, tío, sonaba mucho mejor que la mía. La mía tiene un MIP y, a ver, estéticamente es mucho más bonito, pero el sonido del Leo Vince, me parece tontería, pero sonaba diferente, sonaba a moto de competición, moto macarra. Además podías ponerla con DB Killer o sin DB Killer y luego una tapadera que iba en el colector, donde se unía el colector con el silencioso, que era una chapa con 5 agujeros, que era ¿cómo era? El matafuegos, ¿no? Creo que lo habíamos llamado apagallamas, sí. Entonces le decía, había un post que decía con, sin con, o con sin y sin con. Creo que era porque era sin la apagallama, pero con DB Killer como que era apagallama. Aquello fue... Es que el foro funcionaba muy, muy bien, tío, para muchísimas cosas. Además, ese respeto, esa caballerosidad, esa parte en la que si sonabas un poco más sonante te llamaban un poco la atención para decir, a ver, caballero, usted está usando palabras mayúsculas, por favor, no use las mayúsculas que parece que está gritando, coño. Esos 10 emoticonos que teníamos, porque no teníamos más, que lo usamos para todo. Esa funcionalidad de poder subir las fotografías, que no las podías subir, que tenías que irte a un servidor, subirlas a ese servidor y usar el URL que podías copiar para luego usarlo para poder ver esa fotografía. Madre mía. Y las crónicas, tío. Y las crónicas de las postquedadas y las postconcentraciones. Madre mía. Qué tiempo, qué tiempo. La verdad es que sí. La verdad es que lo recuerdo, aparte de la Hacienda, lo recuerdo con alegría. Sobre todo la última quedada que fui, en la que, bueno, a mí ya me iban a incapacitar por un problema pulmonar que tenía y me encontré con Quillo, que fue el primero que me vio y me dijo, tío, tienes que salir para adelante como sea. Quillo es Quillo. Fue el primero en venir y decir, tío, no te preocupes, aquí estamos todos, puedes venir cuando quieras. Aunque estés en Barcelona me llamas y yo vengo. De hecho, una de las quedadas que vino le regalamos una taza donde ponía me he hecho 2.400 kilómetros y me han regalado solamente esta puta taza, ¿no? He venido solamente a comer y me han regalado esta puta taza. Y me parece que todavía la tiene, todavía la conserva. Le preguntaré en octubre cuando vayamos a verlo allí a la Quechu, tío. Bueno, ¿sigues conservando la moto? Pues no. La moto murió en Francia este verano pasado, porque estamos en febrero ya, a manos de un C2 que se incorporó a la autopista bastante mal y chocamos de frente en la autopista a la altura de Mirús, más o menos, era cerca de la trifrontera entre Alemania, Suiza y Francia. Y bueno, la moto fue siniestro total. Se partió por la mitad, el subchasis también. Y vamos, no quedó ni un tornillo seguro de esa moto. Ya no la quise traer para España. Dije que se quedara allí, que la desballastaran, porque no había nada seguro en esa moto. ¿Recuerdas el accidente? Pues te tengo que decir que sí. Recuerdo el accidente, no recuerdo el accidente en sí. No recuerdo el choque con el coche, porque yo estaba adelantando un camión que me hacía de pantalla. Y el vehículo, bueno, el turismo se incorporaba a la autopista y ya se incorporó bastante mal porque la curva era muy cerrada. Y ya, por lo que me dijeron, gente que venía detrás iba dando bandazos a la entrada
Y a mí yo estaba adelantando el camión, íbamos muy despacito, íbamos a 100 kilómetros por hora, porque el camión iba a 90 justo al lado mío. Y nada más pasar por el morro del camión, apareció el coche y bueno, yo no lo vi. Solo noté el choque en todo mi lado izquierdo y salir volando y caer más adelante, rodando. Recuerdo rodar, recuerdo cómo se puso mi cabeza en modo trabajo, como le digo yo, ¿no? Yo era antes policía de tráfico en Barcelona y se me puso en modo trabajo, empecé a mirar si estábamos en mitad de la autopista o no para poderme apartar. Vi que estábamos en un lateral, estaba a casi 100 metros de la moto, estaba muy lejos de la moto, pero ya vi a mi compañero de viaje que ya venía corriendo a socorrerme. Vi que todo el tráfico estaba parado. O sea, no pasa como aquí, que hay un accidente y continúa el tráfico en marcha. Francia para el tráfico exactamente en el mismo momento que vieron un accidente. Estaba todo parado, estaba yo en el lateral de la autopista. Recuerdo cuando vino la ambulancia, recuerdo cuando vinieron los bomberos, recuerdo cuando vino el médico y me dijo: estás demasiado despierto y te tengo que dormir. Y ahí ya no recuerdo nada más. Pero recuerdo esos 15 minutos bien de accidente en la autopista y recuerdo como bomberos empezaban a quitarme mi traje, a romper el traje para ver las fracturas que ya sabíamos que teníamos, puesto que la pierna no estaba en una posición anatómicamente correcta y el brazo también estaba bastante mal, el brazo izquierdo, que fue el golpe más fuerte que tuve, porque me lo dio el coche directamente. Y bueno, al médico sí que le pude explicar, ¿no? Sé que tengo una fractura abierta en la pierna de fémur, tengo una fractura abierta en el brazo. Noto que he perdido bastante sangre porque me noto cansado y me noto aturdido. Vinieron directamente con sangre porque bomberos, cuando vio el accidente, supo que era un accidente muy grave, y mi luz, por suerte, tiene un hospital muy grande, como igual 2 veces Valle d'Hebron, aquí en Barcelona. Es un hospital inmenso y ya vino directamente con bolsas de sangre porque bomberos dijo no va a llegar, ¿no? O sea, no creemos que llegue. Pero bueno, mira, gracias a tener una ambulancia cerca, a la primera asistencia que tuve de mi compañero y de los que estaban allí, a que bomberos estaban a menos de 500 metros y sobre todo a la gendarmería que empezó a hacer círculos y empezó a acotar zona para que nadie se acercara y que pudieran venir rápido a las ambulancias, pues llegué no sé con cuánto tiempo, porque ya perdí, me durmieron y ya perdí el conocimiento. ¿Quién le cuenta a tu familia que estás en Francia accidentado? Él llama. Él y su mujer, que iban los dos conmigo. Yo, por problemas pulmonares, no puedo ir solo. Podría ir solo a todas partes. Pero, claro, mi mujer, conociéndome, no quiere dejarme solo. Y siempre buscamos el poder ir con alguien más, por si me ocurre cualquier cosa, pues que sepa primero qué hacer. Y después, pues, llamar a una ambulancia, llamar a quien sea, o poderme poner una medicación para poder estabilizarme. Y mira, pues le tocó a él. Y fue algo duro para ellos porque sé que todavía no duermen. Y claro, ellos lo único que vieron fue la pierna, ¿no? Fue que tenía la pierna bastante en mala posición y que estaba rota. Y es lo primero que dijeron, ¿no? Que habíamos tenido el accidente, que ellos estaban bien, pero que tenía una pierna rota. Es lo único que pudieron decir, porque luego ya no dejaron acercarse más. Y en el hospital, a no ser familiares, tampoco les dieron más información. O sea, a tu mujer le cuentan que tienes un accidente, pero no le dan más información. O sea, que hasta que te pudo ver, ¿cuánto tiempo pasó? Pues es duro explicarlo. Mi mujer, conociendo... yo siempre suelo ser bastante redundante en las cosas y siempre llevo las cosas dobles. Y entonces llevaba una doble baliza, una en la moto y una encima mío. Entonces,
En el momento en que vieron que la moto y yo nos separábamos y que la moto no se movía durante mucho tiempo, ya sabían que había ocurrido algo. Y mi mujer lo primero que pensó fue, pues cojo un vuelo, me planto en Basilea, que era la población más cercana que tenía el aeropuerto, y voy a verlo. Eso fue nada más colgar. El vuelo hizo escala en Mallorca, ya llegó temprano más que temprano, de madrugada. Llegó a la 1 y a las 3 de la mañana le cancelaron el vuelo a Basilea. Entonces se pasó toda la noche pegada al teléfono con 2 rayitas de batería esperando una llamada. Porque yo estaba en el hospital, estaba en quirófano, estuve con unas 14 horas más o menos en quirófano, y ella estuvo pegada al teléfono todo ese tiempo esperando un vuelo para salir a Barcelona y poder volver a Basilea. O sea que llegó un día después al hospital. Llegaron antes mis padres en coche, que salieron también desde Barcelona, que mi mujer en avión. Vaya tela. Y aún sonríe. Tu mujer, perteneciendo al gremio de los hospitales, conociendo durante tanto tiempo, viendo accidentes y conociendo la gravedad de tu situación, no me quiero imaginar el susto que se pegó. Pues tenemos una cosa muy mala, los que tenemos profesiones como policías en tráfico y gente en ambulancia, y es que tenemos la sangre bastante fría. Entonces, dentro de lo malo que lo ha pasado, que lo está pasando todavía, pues tiene la mente bastante fría. De hecho, llegó y, bueno, pues con su mente fría, yo todavía estaba en coma en ese momento porque, bueno, claro, después de la operación, de intentar salvarme una pierna que era insalvable. De hecho, contamos después aquí en casa los tornillos que llevaba entre pierna y brazo y costillas, eran más de 200 tornillos, y el médico se emperró en que tenía que salvar la pierna, aunque fuera después cojeando con mucho flow durante la vida, ¿no? Pero bueno, mi padre, que fue el primero que llegó, les preguntaron directamente, ¿no? O sea, mi padre también es policía de tráfico, había jubilado, y le dijo al médico, bueno, pues dígame estadísticas, ¿no?, de accidentes de este tipo, qué es lo que han tenido. Y el médico le dijo, mire, es la primera vez que una persona tan rota llega a este hospital vivo. O sea, no lo sé, no tengo ni idea. No le puedo decir nada en las próximas 48 horas. De momento lo estabilizamos estando en coma, y dentro de unas horas pues hablamos. Y pasaron las horas y le decía exactamente lo mismo, y que no esperaran mucho realmente, porque la pérdida de sangre era muy masiva. De hecho, después leyendo el hospitalario todo entero, fueron más de 21 unidades de sangre. O sea que tengo más sangre francesa ahora ya que española. Joder. Y más hemoderivados que ponían allí, ya no los contaron. Y bueno, de hecho dejé sin sangre a 4 hospitales. Luego tuvieron que salir a buscar sangre a los bomberos con un camión, porque tenían más operaciones y no tenían sangre. Y hasta el 4.º día el médico le dijo, mire, me empiezo a ser optimista, su hijo ha seguido vivo, estos 4 días soy optimista, y ¿qué le parece si lo despertamos, lo desintubamos y vemos qué tal? Sí que tenemos esa parte, como os decía, esa parte fría de haber trabajado y de hecho, una vez, mira, para que veáis lo frío que podemos llegar a ser, ¿no? Una vez estando aquí en casa, nosotros tenemos 2 hijos, ahora uno cumplirá 14 y la niña cumplirá 13. Y estábamos aquí en casa, estábamos comiendo albóndigas y demás, y de repente vimos que nuestra hija se llevaba la mano al cuello,
Claro, vimos el plato, le faltaba una albóndiga, la bestia se había metido la albóndiga entera a la boca y vamos, entre mi mujer y yo no tuvimos que decir nada. Yo cogí a mi niño, lo aparté la mesa, mi mujer ya dio una vuelta a la mesa, cogió a la niña, le sacó la albóndiga, le dio un par de golpes, dijo, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Ya puedes respirar? Sí, bueno, venga, pues vale. Pues yo volví a poner la mesa, volví a poner al niño en el sitio y continuamos comiendo. Al rato, mi hijo dice, ¿cómo podéis estar tan tranquilos con lo que acaba de pasar? Dice, bueno, ¿acaba de pasar? Sí. Bueno, no hay que decir que estos temblaban a los dos las piernas, ¿no? Ya sentados en la mesa. Sí, bueno, acaba de pasar, pero ha sido un accidente, no ha pasado nada. Pues continuamos exactamente igual, ¿no? La vida continúa y no pasa nada. Tú no te preocupes, aquí no ha pasado nada. Al tiempo mi hija sí que dejó de comer carne durante un tiempo, ¿eh? pero el susto que se dio era mínimo como para recordarlo. Sí. Quiero hacer una connotación sobre que vosotros no estáis viendo la cara de Daniel como yo la estoy viendo, como la está viendo Josep. Josep de verdad está descompuesto. La cara que tenía ahora mismo Josep no es la que tenía hace un rato. Pero Daniel no ha perdido la sonrisa en ningún momento de esta conversación durante más de una hora que llevamos grabando. Para nada. Yo cuando vi la primera vez ese story que fue el que me hizo llamarte, el que me hizo ponerme en contacto contigo, donde tú resumes lo que te pasó desde este verano hasta ahora, dije, ¡ostras! Y ya luego vi los anteriores stories y las anteriores publicaciones tuyas que están en Instagram, que podemos verlas, y me eché las manos a la cabeza porque hay unas en las que evidentemente no puedes sonreír, porque ahí estás lleno de dolor. Hay otras en las que estás drogado, tronco. En la que se te ve visiblemente que estás bajo la influencia de ciertas drogas que, por otro lado, supongo que te harán sentirte feliz en un momento en el cual necesitarías esas drogas porque por lo que has tú pasado, que no has terminado, ojo, es mucha tela, tío. Hay una fotografía, precisamente, donde se te ve un mogollón de tornillos y tienes ahí más tornillos que una caja de herramientas. Madre mía, tío. No puedo nada más que decir, Daniel, que tienes unos huevos muy gordos, tronco. Muy gordos, porque las publicaciones que tú has ido haciendo, otros no sería capaz de publicarlas por el mero hecho de que son cosas que dices tú, joder, macho, estas cosas, odio la vida que tengo, odio cómo estoy en una puta silla de ruedas y lo que menos voy a hacer, lo que menos me apetece es que la gente o mi familia lo vea. Otros dirían, esto es una forma de recordar todo y cada uno de los putos días que estuve en una puta silla de ruedas por culpa de un accidente que no debería de haber pasado. Y otros dirían que, bueno, que a mí me gusta ver el morbo en el cual tú lo pasas mal. Que precisamente esa ha sido tu última publicación. Esa última publicación donde tú dices, ¿cómo es posible que en esta sociedad veamos mejor esta parte en la que estoy drogado o que me están limpiando el culo que una parte en la que yo informo o comunico cómo se puede o no se puede hacer ciertas cosas con mi minusvalía, entre comillas, que no es minusvalía, sino simplemente tus impedimentos? ¿Cierto? Cierto, cierto. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Claro, aquí me ocurre una cosa, y es que vosotros imaginaros una persona como yo, que tiene 2 carreras, varios másters, que no ha parado de estudiar en su puñetera vida y que sigue estudiando, que ha sido profesor de la escuela de policía de aquí, de accidentes de tráfico más a más, que he dado clases a mis padres de accidentes de tráfico, cosa que vamos, me llenó de orgullo que después mi padre me dijera que estaba orgulloso, ¿no? de verme dar clases y de cómo lo hacía, ¿no? Y explicar, por ejemplo, qué es una carta verde, que ya no se llama carta verde, ¿no? Que ahora es el CIS, ¿no? Que no entregan los seguros, ¿por qué no la entregan? ¿Por qué los seguros son caros pero son más baratos? Porque te limitan el poder salir de la Unión Europea, ¿no?
por no darte esa carta verde, ¿no? Ese CIS. Y ver que tienes 200 visualizaciones de eso. Y en cambio, subes un vídeo que no recuerdo ni haber subido, drogado, con el oxígeno puesto, bueno, que no, ya ves, lo subí y no recuerdo ni lo que dije, ni cómo, estaba hecho polvo, la verdad, porque tenía mucho dolor. Y tenía 12.000 visualizaciones y dije, pero ¿qué sociedad es esta en la que ¿por qué quieren ver mierdas, ¿no? Básicamente, ver las mierdas de la gente, con lo bueno que sería pues sacarle provecho a una red social, ¿no? Y sacarle provecho para todos y que todo el mundo pudiera sacar algo bueno de ello. Y lo que quieres ver son las mierdas de los demás, ¿no? Y es lo que dije, ¿no? O sea, ese mismo día tuve problemas porque la medicación que tomo pues restringe bastante, no podía ir al lavabo, ya llevaba no sé cuántos microlax y no podía, y al final mi mujer me dijo, mira, estírate en la cama y caga. O sea, ya lo recogeré yo luego, no te preocupes. Y os digo que no hay nada como cagarse encima y que 2 auxiliares de hospital te limpien el culo para dejarte en tu sitio. Que te hagan eso 2 auxiliares de hospital en una cama de hospital y tú ver cómo te dan la vuelta, te limpian el culo, te ponen otro pañal y te dicen no te preocupes que no ha pasado nada, eso te lleva a la tierra, pero en 0, en 0. Pues imaginaros en casa, tumbado, llorando, de no poder ir al lavabo y mi mujer diciendo no te preocupes, luego lo limpio yo y ya está. Y no pasa nada. Y que eso tenga tantas visualizaciones, de verdad que es que no lo entiendo. Lo que comentabas es que, bueno, pues cada vez parece que está más claro lo que vemos desde hace tiempo. Estamos en una sociedad que lo que nos va es el morbo y ver la desgracia del ajeno y qué le ha pasado y todo esto. Y es a lo que vamos. Y mira cómo le duele, mira qué jodido está. Bueno, los programas de televisión que más triunfan son en los que se cuentan todas las putas miserias de unos a otros y dices, ¿y a mí qué narices me importa? Pero es que, vamos, es que estamos así. Es la lástima. Es así, la telebasura y los medios de comunicación que te cuentan las cosas morbosas son las que funcionan. Si yo contara, como por ejemplo nuestro amigo Pablo Escribillé, contáramos aquí en el podcast nada más que cosas de temas de seguridad, donde hablamos de seguridad, pues no tendría tanta gracia. Pero cuando yo y Antonio y yo nos tiramos de la lengua y él me llama moterillo endeble, yo le llamo mariquita, lo he dicho suave, lo he dicho suave, que conste. Pues esa parte es la que mola, en la que nos tiramos la lengua. Pero bueno, así no funcionan las redes sociales y así funcionan los medios en los que nos gusta ese morbillo, donde sabemos los trapos sucios del vecino. Si supiéramos los trapos sucios del vecino, pues evidentemente siempre estaríamos pendientes de la vida social del vecino. Y así funciona con las redes sociales. Vemos el postureo, las cosas donde Charlie Sin igual se cae con la moto y mira, lo tonto se ha caído otra vez con la moto. Tonto, que eres tonto. Levántate de la moto. Pero es que eso es lo que vende. Nos gusta ver ese tipo de cositas. Yo, Daniel, cuando rasqué un poquito entre los stories y las cositas tuyas que tienes en Instagram, no lo hice por morbo, lo hice evidentemente por informarme un poco de lo que tú hiciste o lo que tú hiciste a partir del accidente de la moto, porque cuando en ese story rápido donde fotografías, donde vi mi moto, mi F800, bueno, la mía no porque la mía es amarilla, la tuya era gris, evidentemente la tuya era la elegante y la mía la macarrilla. Pero dije, hostia, la moto está partida por la mitad. Claro, ya indagué un poco, por morbo. Reconozco que era por morbo, por ver cómo ha sido, cómo lo ha pasado. Pero claro, ya vi esas imágenes en las que tú intentas ponerte de pie con tu familia. Ole cuando tienes a tu familia al lado que te puede echar una mano, que ves. Y por la parte de la que a mí me corresponde, poniéndome en tu lugar, en tu pellejo, esa parte en la que tienes que rendirte a la evidencia de que necesitas a tu familia y que gracias a que la tienes alrededor, la tienes para que te echen un cable,
Pero, tío, ¿qué huevos tienes, macho? ¿Qué huevos tienes? Porque se te ven tantas publicaciones sonriendo y esa sonrisa que os transmito desde el principio de esta grabación hasta ahora no ha perdido. Porque evidentemente deduzco que no está bajo las influencias de drogas de ningún tipo, No, ¿verdad? todavía no. Luego más tarde me las tomo. No, lo he dicho de broma, pero no dejo de asombrarme, Daniel, por el hecho de que desde que hemos empezado a grabar y desde muchas de las publicaciones que tú tienes, estás sonriendo, estás sonriendo a la vida, porque evidentemente también deduzco que la vida te ha dado muchos palos, te ha enseñado muchas cosas por las cuales tú dirás, coño, es que no es motivo para ponerme triste ni ponerme a llorar, cuando hay otros motivos para estar feliz y contento. Yo estoy seguro de que tú estás feliz y contento dentro de lo que cabe, dentro de tu situación. Aún te queda mucho por recorrer, eso también es evidente. Y me gustaría desde aquí que le echáramos un vistazo, no con morbo, sino con aprendizaje, de poder aprender de lo que te has ido tú superando poco a poco, cada uno de los días que has ido publicando en tu Instagram. Y por eso me gustaría que nombraras cuál es el Instagram o cuáles son tus redes sociales para poder seguirte, para poder ver cuál es la evolución y pues esa fotografía de la tornillería que tienes dentro de esa pierna. Bueno, yo soy Fuga en Moto y soy en todas las redes sociales igual Fuga en Moto. No lo he cambiado. Bueno, ahora en el logo, en vez de Fuga en Moto, pone Fuga en Silla, porque claro, en moto va a ser difícil. Entonces cambié el logo y puse el casco encima de la silla de ruedas, porque dije, bueno, esto va para largo, así que más vale que le tiremos humor al asunto, porque tela. Bueno, de momento me queda siendo optimistas hasta el verano del año que viene, más o menos. No de este año, del año que viene. Del año que viene. Este año quedan cirugías. Quedan unas 6 cirugías más o menos. Ya llevo 6 o 7. Quedan 6 más. Y para poder caminar, como digo, con flow. O sea, caminaré con flow toda la puñetera vida. Porque he tenido una pérdida de fémur bastante importante que están intentando solucionar, no saben cómo todavía. Ya tienen más o menos cómo poder solucionarlo, pero tendré una pérdida de unos 4 centímetros de pierna izquierda importante. Lo que sí que he mirado es si puedo subir y bajar la marcha, y he visto que sí, de momento sí, puedo subir y bajar marchas, y en el pie derecho no tengo nada, o sea que pues llego al freno bien, y la limitación en el brazo izquierdo pues va bien para la postura de manillar, o sea que se prepare el concesionario. Desde luego que huevo tienes, Dani. Yo estaba pensando, cuando has dicho verano, digo, bueno, a lo mejor de aquí a este verano, no, has dicho del verano siguiente, y yo me pensaba en ir a la playa, en poder disfrutar de la playa, andar por la arena, bañarte en la playa, y tú estás pensando en montarte en moto otra vez. Sí. De hecho, ya he ido a un concesionario, o sea, con la silla de ruedas. Fui con mi mujer y mi mujer me dijo, la que quieras. Le dije, sin problema, la que más te guste. O sea, siempre me lo ha dicho, tengo que decirlo. Siempre que hemos ido a comprar motos, siempre me ha dicho, tú coge la moto que a ti te guste. No te compres una moto porque sea más barata, porque luego vas a estar 24 horas pensando que te podrías haber comprado la otra moto. O sea, tú cómprate la que a ti te guste. Y esta vez que hemos ido a chafardear, obviamente, porque todavía no podía, pero me ha dicho exactamente lo mismo, no, compra la que quieras, la que te guste. Josep, ¿tenemos alguna fórmula para desuscribir a un oyente? Para que no escuche más podcast de motos, porque lo que nos hacía falta ya es incitarlo a este tío para que se compre moto, para que haga viajes, para que haga tonterías. Lo que no me quiero ni imaginar la cara del vendedor cuando llegaran allí y dijera que es una moto, no, para mí, que es para mí. Pues mira, el vendedor era Kilian Jornet. No, perdona, Kilian Moreno. ¿Sabes quién es Kilian Moreno, Josep? Sí, pero digo que no y así lo explicas para los escuchantes del podcast. No sé quién es Kilian Moreno. ¿No sabes quién es Kilian Moreno? No.
Bueno, pues aparte de ser un vendedor en BMW Previo en Barcelona, es un pirao de las motos también, que yo creo que ese sí que se ha roto y tiene más tornillos que yo. Y sigue encima de la moto y sigue ahí, pero bueno, viene de familia, es de familia motera, que empezó en velocidad y se pasó al cross y ahora, aunque no compite, sí que hace sus pinitos por ahí y va pegando sus saltos con la moto, con su BMW, la 1250 que tiene, que no sé cómo puede pegar esos botes con esa moto que pesa tanto, la verdad. Pero sí, ahí va. ¿A ti te importaría comentarle que yo le contacté en su día por si le está interesado en comentar, en grabar un episodio? Sí, me paso por allí y así veo otra moto. ¡Hijo puta! Cualquier excusa buena. Sí, porque él ahora me parece que está en la parte de segunda mano. Entonces, como estábamos mirando una 850, más que nada para empezar con algo con menos peso y hacerme al vaivén y empezar a moverme bien. Y mi mujer dijo, pues mira, si empiezas por una 850 me va bien, porque cuando te pases a la 1300, que seguramente ya saldrá, la 850 ya me la quedo yo. Y sí, ya la niña, lo tenemos todo hecho. Tú pídela con el asistente Pro, que es más fácil de cambiar. Sí. No, sí, eso estaba clarísimo. Está clarísimo que sí. Dani, para ir recortando este episodio, yo suelo preguntar qué tal te lo has pasado. Deduzco que te lo has pasado muy bien porque nos hemos reído bastante en el previo, en el pre, en las tomas falsas, etcétera. Pero cuéntame tu sensación. Después de que yo te dijera de grabar un episodio, tú dijiste que rápidamente que sí. De hecho, rápidamente ya me habías contactado por Skype, casi que me mandas el sonido de arranque. No, me lo mandaste el sonido de arranque. Pero la semana pasada que habíamos quedado para grabar, fue tu mujer la que se puso en contacto conmigo, que no podías porque evidentemente estabas bajo la influencia de ciertas drogas psicotrópicas. Legales. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tal te la has pasado? Estupendo. Hemos omitido ciertas partes porque sí, lo que me ha pasado pues no deja de ser una putada muy grande, y la verdad es que si os contara más, sobre todo a nivel personal, ¿no? Sobre todo en estancia de UCI, porque en las UCIs estás solo, en un sitio donde siempre es de día, y te da mucho tiempo para pensar, y piensas mal encima porque tienes muchas drogas encima. y omitiendo todo eso que tengo muy presente, como tú has dicho, la sonrisa va por delante de casi desde el primer momento en que desperté del coma. O sea, tuve claro que tenía que seguir adelante, y por eso cuando me dijiste, oye, una entrevista, sí, no tengo ningún problema. Adelante con ello, porque creo que es importante seguir aquí. Estamos aquí vivos y tiene que servir de algo. Sabes palabras, Daniel. Antes de irme a Noruega, hacia Noruega, porque no llegué, obviamente, tuve una conversación con mi hijo, porque, bueno, preadolescente y demás, está enfadado con el mundo, todo el mundo está contra él, y le dije, ¿no? Tío, no puedes estar enfadado todo el rato. O sea, no puedes estar enfadado. Tú imagínate que yo salgo ahora, después de aquí una discusión, salgo al Mercadona, que lo tengo aquí al lado, y pasa el autobús número 1, me pasa por encima y me mata. Y tú lo último que te quedas es que te has enfadado con tu padre y ahora no le puedes decir nada, porque ya se ha muerto. O sea, no podemos estar así en casa, tienes que mirártelo un poco más. Y cuando los dejaron entrar en el hospital, para que veáis los dos, cuando, claro, entraron de uno en uno, y mi hijo lo primero que me dijo es cómo me he acordado todo este tiempo de la conversación que tuvimos, ¿no? De que no podíamos estar enfadados porque mira ahora, ¿no? El accidente que has tenido tan grave y que casi no vuelves, ¿no? Y es cierto, no podemos estar enfadados.
Eso fue lo que me dijo mi hijo. Mi hija, cuando vino, se acercó a la cama, porque claro, yo estuve en cama 3 meses, entre el mes en Francia más 2 meses más aquí en Barcelona, y se acercó y me dijo: no te creas que te vas a librar de llevarme de viaje en moto, porque en este me dijiste que no porque era muy lejos y yo era muy joven, pero en la siguiente me vas a tener que llevar, o sea que más vale que espabiles y te pongas de pie. ¿Y qué haces? ¿No te pones de pie? Las veces que haga falta. Pues sí, te pones de pie. Te pones de pie porque luego ves a tu mujer ahí ayudándote para que no pases vergüenza con las enfermeras o con los auxiliares, te limpia ella. Y a los 82 días, cuando yo ya me vi fuerte para ponerme de pie, lo primero que hice fue... Bueno, esa mañana vino la fisio y le dije: no, vamos a ponernos de pie. Y estuvimos poniéndonos de pie unas cuantas veces, como 5 o 6 veces me hizo poner de pie. La pierna estaba sin musculatura y sin nada, la verdad. Se aguantaba de puro milagro. Bueno, de hecho en el vídeo se ve como me cuesta muchísimo ponerme de pie. Y a la tarde, cuando ya llegó, que había marchado, le dije: tengo una sorpresa para ti. Puse a grabar el teléfono y le dije: ven aquí que tengo una sorpresa para ti. Entonces la puse delante, ya no tenía ni puñetera idea. Yo creo que la cara se le ve, que no sabe ni lo que voy a hacer ni nada. Y yo me acerco a la cama y me pongo de pie. Y después de 82 días era la primera vez que yo le podía abrazar, ¿no? Que podía darle un abrazo. Y creo que se lo merecía, que el primer abrazo fuera el suyo, porque ha estado ahí conmigo todo el rato, desde el primer momento, desde Francia. Peleó por estar en UCI dentro y darme de comer ella, peleó por estar mientras me estaban limpiando, peleó por estar todo el rato cuando son 45 minutos y en Francia no te dejan más. Y estuvo todo el día yo en Francia, y estuvo todos los días aquí y sigue estando aquí en casa. O sea, exactamente igual. Y creo que sí, se merecía ese esfuerzo que se me vea más a más, que hago un esfuerzo titánico para ponerme de pie y poderle dar un abrazo después de 82 días de cama. Dani, tío, yo me quedo sin palabras, evidentemente, como muchos de los que nos están escuchando, pero el abrazo te lo mando yo, ahora a ti, porque te lo has ganado. Nada más que decirte, tío, que mucho ánimo, que todavía te quedan muchos días por estar ahí con las operaciones que te quedan, y espero estar pendiente de tus actualizaciones y que nos vayas contando cómo te va. Cada vez que hagas una story, acuérdate de que yo estoy pendiente, ¿eh? Así que dedícame uno por lo menos. Ahora últimamente me pasa una cosa, que es que yo tengo aquí en alguna historia lo he puesto, que tengo el set de grabación aquí con la mesa y demás, y me planto delante y me acuerdo del vídeo ese que hice hostia, solo quieren ver mis mierdas, y cuando me planto delante de la cámara no soy incapaz de decir nada, no me sale nada. Y hoy mi mujer me ha dejado una nota, porque hoy aquí eran carnavales y demás, salían por ahí, y me ha dejado una nota en catalán, ¿no? Pero me ha puesto: afeítate, ponte guapo, ponte colonia, y que hoy tienes que grabar. Así que, hoy tampoco he grabado. Se ha grabado. Con nosotros. Sí, con vosotros, sí. Y lo único que he hecho de grabación ha sido con vosotros, la verdad es que sí. Pero ya, sí, pues, sí, debo de grabar, queda pendiente. Por mi parte, agradecerte que hayas pasado por el podcast de Estado Civil Motero, redescubrir que tú eras Fuga, ese forero con el que tantas veces hemos hablado y escrito. Y, tío, mandarte un fuerte abrazo, ánimo. Quiero que le des un abrazo a tus hijos de mi parte y un gran beso a tu señora por haber estado ahí y seguir estando ahí. Y, bueno, por mi parte, nada más que despedirme. Que para ti, pues eso, es complicado por lo que estás pasando y todo esto. De hecho, la última vez que te escribí era
interesarnos por saber cómo te encontrabas y todo. Y luego, oye, que vamos a grabar ya. Y dije, hostia, ¿aquí qué pasa? Por favor, este hombre no. Que sí, que hay que hacerlo. Entonces, no sé, ya te digo que después de una experiencia así, la fuerza y las ganas de seguir tirando adelante y no rendirte, la verdad es envidiable. Yo me conozco, que llevo tiempo viviendo conmigo y te puedo asegurar que no tengo esa fuerza, lo envidio. Envidio una envidia muy sana por ver cómo eres capaz de afrontar estas situaciones. Y lo mismo que ha dicho Vampi, vamos, un besote súper fuerte a tu mujer y a tus hijos porque, vamos, son de nota también, ¿eh? Muchísimas gracias. Habéis aguantado bastante bien. Estaba mirando mientras se explicaba el alcohol y la verdad es que habéis aguantado el tipo bastante bien. Y nada, agradeceros un montón el haberme contactado. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo. No se vayan todavía, una y más. ¿A quién? Eso no sale, ¿verdad? Esta parte no sale, evidentemente no sale porque todavía... Aquí no se graba nada hasta que sucede. Por eso no me gusta crear hype, como dicen los youtubers. Pues para llegar a casa de Dani tienes que pasar por aquí, o sea que vamos los dos juntos. Sí. Dani, lo dicho. Un abrazo, campeón. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, tío, ánimo y te seguiremos viendo por tus historias y por tus actualizaciones, ¿vale? Pues seguimos escuchando. Pues nos seguimos escuchando. Un abrazo, campeón. Nos vemos. Venga. Adiós. Chavalote, lo dicho. Espero seguir viéndote a través de Instagram. Espero que tú nos sigas escuchando a través de los auriculares y por lo menos que te entretengas con los desvaríos del Vampi y de sus historias. Dani, un abrazo, campeón. Un abrazo a vosotros y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dani, porque ya te digo que esa actitud y todo eso que transmites ayuda y ayuda muchísimo. Más gente como tú hace falta en este país y no es broma. ¿Qué va? Quita, si soy un puto loco, ¿qué dices? ¿Qué no veis que voy a por otra moto? No. Pues nos hacen falta más locos como tú, en serio. Y menos gente con maldad, tío, que hay mucha gente con maldad que hay que nada más que buscar hacer daño, macho. Cierto. Nada, chavalote, te dejo. Muchas gracias, Dani. Mucha fuerza. Queda vernos en directo por eso, en la vida real. Cuenta con ello. Yo cada vez digo menos que menos posibilidades y demás, porque lo tengo complicado. Como vuelvas a soplarle al micrófono, te corto en los huevos. Lo siento. Hostia, pero entiéndeme, tío. Ya, si yo llevo un rato igual que tú, tronco. Lo que pasa es que tú tienes el micrófono al lado y empiezas... Perdón. Perdona tú. No, pero que quiero hacer una gracia. Hombre, a ver, yo lo explico así y os lo digo, es duro, es bastante duro. Dicho todo esto, ruegos y preguntas. Ninguna. Adelante. Pues nos enseñará él. Estoy acostumbrado a hablar en público porque antes era profesor de la escuela de policía aquí en Cataluña. Y entonces el hecho de tener 400 personas delante y tener que dar una clase me es bastante fácil. Ahora me cuesta un poco más por la medicación, porque la clínica del dolor ha hecho su trabajo y me ha dado medicación a tope y a veces me cuesta encontrar la palabra. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Todo el día durmiendo, cómo mola.
Por lo menos las 2 primeras horas de la medicación. Luego ya sí. Luego Esa ya parte ya. mola. Bueno, Yo que sufro lo del insomnio, tío. ¡Wow! Cuando me dieron el Sildalup creo que fue Mirastan ya estaba prohibido. Creo que fue un relajante muscular. Cuando me dieron el relajante muscular yo decía, qué guapo, tío, cómo duermo, qué maravilla. Lo único que echo de menos. Mira que es lo que me dio muy bien con el pero. Uf, madre mía. Madre mía. Madre mía. Y 28. Claro que este hombre no está aquí, pues me llamó hace. Sí, ya tiene que estar por ahí. hola. Estoy. Sí. ¿Qué tal, Dani? Bien. Vivo. Dani Daniel, ¿cómo es? Dani. ¿Dani? Sí. ¿Quieres que te llamemos Dani? Sí. Vale, perfecto. Háblame Bueno. un poco, Dani, que quiero escucharte. Pues poca cosa. Vivo, aunque en silla de ruedas. Pero... y monótono. Una vida monótona que no veas desde el accidente. Pero tirando para adelante y haciendo de tripas corazón. Cuesta, ¿eh? Mira, yo la verdad es que, bueno, aluciné, porque ya te lo dije, tanta fuerza, madre mía, no sé de dónde la sacas. Bueno, no sé dónde la sacas. Pues mira, desde el primer momento, ¿eh? Desde que me desperté del coma. Bueno, que ya te estoy escuchando, ya después de un rato escuchándote que te suenas de puta madre, que es lo que quería saber. Acabamos aquí ya. Vale. Bueno, Dani, te voy a dar un curso intensivo, comprimido, condensado de cómo funciona Skype para nosotros, por lo que es el formato de grabación. No te pongas guapo que no vas a salir en la tele. O sea que... No hagas nada por verme yo. Nada. Todo y cada uno de los episodios del podcast Estado Civil Motero empiezan con el sonido de arranque de la moto del invitado. Qué huevos los míos, yo sé cuando le digo a él, pensando que era... No me acuerdo quién era, tío. No me acuerdo si era... no me acuerdo, tío. Le digo, Quillo, pásame el sonido de arranque de tu moto. Y me dice, lo veo complicado. Y me manda la foto de la moto partida por la mitad. Digo, hostia, Dani, tío, pero no me acordaba que eras tú con el que hemos quedado a grabar para dentro de varias semanas después. Digo, perdona, tío, que se me va la pelota. No, te mandé el último sonido, ¿eh? Sí, bueno, es válido, después de todo es válido. Pero casualmente, como él también era mi moto, te dije, no te preocupes que lo podemos conseguir. De todas formas, el tuyo me es válido, me sirve. ¿Tú me ves? Sí. Yo a ti no. Ya lo sé, no había enchufado la cámara. Qué trampa más antigua. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Que saldrá, pero vamos a hablar de más cosas, ¿eh? Sí, bueno, más de lo mismo es con tu libro, ¿no? Vamos a hablar de tu libro, tú me cuentas tu historia como la quieras contar y poco más. Vamos a intentar reírnos un poco y que se lo pase bien, como evidentemente sabemos todos, como tú y yo solo sabemos hacerlo. Eso es todo, amigos.